¿Qué pasa, equipo? Hoy me voy a ratificar en una de las afirmaciones más polémicas que haya hecho nunca en este canal. Y es que yo siempre he dicho, y siempre me habéis criticado por decir, que las placas fotovoltaicas no son para ponerlas a funcionar todas juntas en mitad de un descampado. Las placas fotovoltaicas se inventaron y se desarrollaron para ponerlas a funcionar a escasos metros del lugar donde se va a consumir la energía producida, no a kilómetros ni decenas de kilómetros. Por eso siempre digo que todas estas instalaciones fotovoltaicas que se están poniendo ahora tan de moda, las que tenemos un montón de placas fotovoltaicas todas juntas, muchas veces desplazando zonas de cultivo, son un error. Pero al mismo tiempo, tengo que reconocer que afirmar esto de son un error simplemente porque no se desarrollaron para esto, no es una verdadera afirmación, no es una verdadera argumentación. De hecho, fijaros que la semana pasada ya os hablé de un proyecto en el que sí teníamos un montón de placas fotovoltaicas todas juntas, alejadas del lugar donde se iba a consumir y que sí tenía sentido. Os voy a dejar un enlace para que veáis ese vídeo. ¿Y qué vamos a ver en este vídeo? Pues vamos a ver otro tipo de instalación que también va por ahí. También tiene sentido, es una instalación que desde mi punto de vista está totalmente justificada y es muy interesante, algo que todavía no se está haciendo de manera generalizada, pero que tiene mucho sentido. ¿De qué estamos hablando? De lo que se ha venido a llamar las agrofotovoltaicas o simplemente agrovoltaicas. Son instalaciones fotovoltaicas que se combinan en el mismo lugar con instalaciones agrícolas, con plantaciones agrícolas. Y tengo que reconocer que yo al principio no entendía bien cómo funcionaba, por lo que os voy a contar más adelante. Si queréis ver por qué no lo entendía yo y entender vosotros cómo funcionan, y además os voy a mostrar un ejemplo muy interesante concreto, quedaros en este vídeo. La primera vez que yo oí hablar de las instalaciones agrovoltaicas, hace como 1000 años, había una aplicación concreta que yo no estaba entendiendo. Cuando oí hablar de estas instalaciones, yo lo que me imaginaba en mi cabeza era simplemente placas fotovoltaicas colocadas en el tejado de los edificios agrícolas que tuvieran en cada lugar, y también a nivel de suelo en aquellos lugares concretos que no tuvieran ningún uso, que seguro que hay muchas zonas concretas que no se les está dando ningún uso y se podrían aprovechar con placas fotovoltaicas. Sin embargo, yo recuerdo una aplicación concreta que no la entendía de ninguna de las maneras. Y es que entonces ya se hablaba de que podría tener sentido poner placas fotovoltaicas en el tejado de los invernaderos. Claro, esto yo no entendía porque pensaba, claro, dentro del invernadero lo que tenemos son vegetales que necesitan luz para crecer. Si pongo placas fotovoltaicas en el tejado del invernadero, lo que estoy haciendo es tapar esa luz. Eso va a ser malo para las plantas. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser malo. Resulta que cada tipo de planta tiene una necesidad concreta de luz. Y si está en un lugar donde recibe más luz de la que necesita, lo que va a hacer es la planta simplemente evaporar más agua. De tal modo que no por recibir más luz va a crecer mejor. Es incluso hasta un perjuicio. Por tanto, sí que tiene sentido darle sombra a las plantas. Puede ser en un invernadero o puede ser también directamente, dependiendo del tipo de planta que vamos a cultivar, poner una estructura a unos 5 metros y con unos parasoles, que en este caso serían placas fotovoltaicas. De este modo, las placas fotovoltaicas servirían para varias cosas. Por supuesto, están produciendo electricidad, pero también pueden, además de dar la cantidad de sombra adecuada a la plantación que hay debajo, también es una protección para esa plantación. Por ejemplo, cuando hay una tormenta de granizo, va a proteger las plantas que hay justo debajo. También puede conseguir mejorar las condiciones de temperatura de la zona donde están las plantas y por tanto puede ser una mejora. Así que el hecho de poner placas fotovoltaicas en la propia plantación puede que sea un perjuicio a la plantación, que baje el rendimiento porque tiene menos zonas y menos luz, o incluso puede llegar a ser beneficioso. De este modo hay muchos tipos de instalaciones. Tenemos las que os acabo de decir de placas fotovoltaicas sobre una estructura de 5 metros. También se pueden poner sobre cables que giran y puedes rotar la posición de la placa. Y esto puede ser útil para varias cosas. Puede ser útil para inclinar la placa y optimizar la cantidad de radiación luminosa y por tanto optimizar la cantidad de electricidad que produce.
o puede ser beneficioso para conseguir las condiciones de sombra necesaria para la plantación que hay debajo. También hay otras instalaciones que se pueden poner ya directamente a nivel de suelo y que rotan con unos ejes de tal manera que puedes controlar exactamente la cantidad de sombra en cada momento del día que le va a dar a la planta, y la planta de ese modo va a crecer mejor. ¿Cuál es el principal inconveniente de este tipo de instalaciones agrovoltaicas? Pues ya os lo podéis imaginar, y es el precio, es decir, que es caro. Por ejemplo, si vamos a poner una instalación fotovoltaica, las placas sobre una estructura, y esa estructura tiene que estar necesariamente a 5 metros del suelo, esa estructura va a ser muchísimo más cara que si la tenemos que poner donde queramos a nivel del suelo. La estructura va a costar una pasta. Además, no vamos a poner el mayor número posible de placas porque no queremos que al suelo no le llegue nada de luz. Necesitamos que le llegue la luz adecuada a la plantación. Por tanto, no vamos a optimizar el terreno para producir electricidad. Esto hace que no sea tan beneficioso económicamente como una instalación de las que se están poniendo de modas y que yo tanto critico, en las que se pone simplemente un montón de placas en el suelo y ya está. Así que en definitiva, la cuestión no es si el hecho de poner placas fotovoltaicas dando sombra a los vegetales va a aumentar la producción de vegetales o disminuirla. La cuestión no es el qué va a pasar, la cuestión es el cuánto va a pasar, cuánto va a bajar o subir la producción de vegetales por el hecho de tener una serie de placas fotovoltaicas controlando la cantidad de sombra que se les da. Y al mismo tiempo, el cuánto tiene que ver con cuántas placas vamos a poner en ese espacio y si la producción de energía va a ser tal que justifique el gasto de la inversión. En este sentido, os voy a dejar un enlace en la descripción a una página web de una conocidísima empresa y enorme empresa del sector de la energía, cuyo nombre no voy a decir porque no quiero, pero para que entendáis de qué estoy hablando, es una que el nombre empieza por I y rima con trola. Pues bien, en esta página web, que os voy a dejar el enlace, que hablan de este tipo de instalaciones que tienen, dan un dato muy interesante, y es que hablan de que el uso del terreno puede llegar al... Bueno, no dice puede llegar, dice es del 186%. Es decir, considerando que la plantación sola, sin placas fotovoltaicas, produciendo ella sola, es el 100%. Y si en ese mismo terreno tuviéramos una plantación, o sea, una instalación fotovoltaica optimizada en ese terreno, sería otro 100%. Entonces, si mágicamente pudiéramos tener las dos de manera óptima, sin que ninguna se dañe o se perjudique la otra, eso sería el 200%. Pues como no llega tanto, porque obviamente va a haber una disminución, nos habla del 186%, es decir, un 103% en la plantación de vegetales, o sea que por el hecho de tener sombra va a mejorar un poquito, un 3%, y que el rendimiento de las placas fotovoltaicas puede llegar al 83%. Pero claro, aquí no da ningún dato de dónde ha salido ese número, cómo lo ha calculado, así que sencillamente no me lo creo. Entiendo que será un valor grande, es decir, muy por encima del 100%, estamos optimizando mucho el terreno, pero 186 me parece una exageración y además no dice nada de dónde ha salido ese dato. Así que yo no me lo creo. Recapitulando, tenemos que este tipo de instalaciones puede llegar a ser incluso una mejora en el crecimiento de las plantas, pero por contra va a ser una instalación que va a ser muy cara, porque además no estamos utilizando todo el terreno para optimizar la cantidad de energía producida, sino que más bien el objetivo es mejorar la producción de la planta, y si baja algo la producción, pues compensarlo con la producción de energía eléctrica. En este sentido tenemos que es caro, pero puede beneficiar a la planta. Esto, además, si tenemos en cuenta que solo se va a adaptar a algún tipo de plantación que pueda ser beneficioso tener sombra o luz dependiendo, y que además tiene que ser en lugares que tengan mucha luz a lo largo del año y temperaturas muy altas para que merezca la pena darle sombra, nos puede llegar a pensar o nos puede dar la idea de dónde o qué tipo de instalaciones agrícolas pueden ser las que más se beneficien de este tipo de instalaciones. Y a mí hay una que se me ocurre al instante. Es un tipo de plantación que va muy al detalle
que miman muchísimo la planta que están cuidando y que además se pueden permitir gastar mucho dinero para mejoras que en realidad son pequeñitas. Para pequeñas mejoras en el crecimiento de la planta invierten mucho dinero. Y aquí sin duda, no sé vosotros, pero a mí se me está ocurriendo la uva. Os voy a leer una noticia que es de esta empresa que os digo que no voy a citar, de un proyecto que han desarrollado en una viña. Os leo. Esta empresa, cuyo nombre no digo, ha puesto en marcha en los viñedos de González Vías y Grupo Emprendedor, ubicados en la localidad toledana de Guadamur, la primera planta fotovoltaica inteligente de España. Esta innovadora instalación permite adaptar la disposición de los módulos a las necesidades de las viñas, para regular mediante la sombra de los paneles la incidencia del sol y la temperatura. Es decir, lo que están haciendo en esta viña es poner placas fotovoltaicas sobre una estructura que es, bueno, en realidad no es una estructura, es un mecanismo. Se puede mover, se puede orientar, no sé si en dos ejes o en uno, porque este tipo de estructuras, de mecanismos se hicieron de los dos tipos, de que se orientan en un eje, buscando al sol para mejorar la cantidad de luz que recibe, o en dos ejes, como sería un girasol, para que mire siempre al sol. Estos mecanismos se hicieron en una primera fase de desarrollo, se ponían todos juntos con diferentes sistemas para ver hasta qué punto merecía la pena o no, y supongo que no merecen demasiado la pena porque hoy día no se utilizan. En cambio, en esta plantación lo que están haciendo es aprovechar este sistema, que como digo ya está desarrollado, pero no pensando en optimizar la cantidad de energía eléctrica producida por cada placa, sino orientarla para mejorar las condiciones de la propia vid, de la planta de la uva. En este caso lo que hacen es, mediante un sistema de inteligencia artificial, parametrizar todos los parámetros que tienen en cuenta para el crecimiento de la uva, como puede ser la temperatura de la planta, el grosor de la vid, la acidez del terreno, no sé, todos los parámetros que tienen que ver, y según esto decide el sistema de inteligencia artificial orientar la placa para que le dé luz o sombra a cada una de las plantas. Es por tanto un sistema de inteligencia artificial pionero que lo que pretende es, en este primer caso es un proyecto piloto, ver cómo funciona y si la mejora en la planta justifica el gasto de la inversión. Como digo, se trata de un primer proyecto piloto con una potencia instalada de 40 kilovatios. Y otra de las ventajas, lo que a mí me parece que tiene más sentido, es que toda la energía producida va a ir a parar a la propia instalación, al propio edificio y el mantenimiento de todos los gastos eléctricos que tenga la instalación, y no va a tener que por tanto viajar a grandes distancias. Y llegados a este punto, yo creo que ya se puede entender por qué estoy tan en contra de este tipo de plantaciones o instalaciones fotovoltaicas que consisten en un montón de placas fotovoltaicas todas juntas en un terreno muchas veces que fue en su día terreno agrícola y que ha quedado desplazado porque se ha utilizado las instalaciones o las placas fotovoltaicas para obtener dinero. Y es que en mi opinión la producción de energía, en especial la renovable, no debe tener como fin único y último el ganar dinero, el que sea rentable, el más dinero. Los objetivos tienen que ir por otra parte. En este caso, por ejemplo, es la optimización del espacio. Dar doble uso al espacio es algo que merece la pena, porque si no, al final, lo que vamos a hacer es que con la fotovoltaica sí vamos a ganar dinero, pero a costa de desplazar cultivos que en muchas ocasiones lo que va a hacer es que desaparezcan. En muchas ocasiones vamos a desplazar actividades económicas que eran posibles por una que da más dinero. El objetivo, ya os digo, por más motivos que ahora no voy a explicar en este vídeo, pero mi opinión es que no debe ser siempre el rendimiento económico, al menos no con lo renovable. Y es un poco la idea que quiero que me digáis vosotros, decidme en los comentarios si estáis de acuerdo o no, qué opinión tenéis. Ya veis la mía, porque digo que en cuanto a lo renovable se refiere, el criterio último no debe ser el dinero, porque si lo pensamos, este tipo de instalaciones, si fuera por dinero, prácticamente ninguna se llevaría a cabo, porque simplemente es más rentable poner una instalación fotovoltaica aparte, sin tener en cuenta el problema que supone tener que optimizar el terreno para la plantación.
Por tanto, yo creo bueno, se entiende bien la idea. Decidme qué opináis. ¿Queréis que lo más importante es que sea rentable y ya está? ¿O hay que fijarse en otros criterios? Os leo. Y con esto me despido hasta el siguiente. Un saludo.